No se me hace tan barato. No, pues No, pero es un poquito más caro que en otros lugares, pero es muy buena la sí, no, comida. no, sí, muy buena la comida. Sí. Sí, este es el episodio número 73. Ya vamos a arrancar, es el episodio número 73. Dicen que solo los grandes repiten. Y va a repetir aquí, pues, una No, institución. ah, que Yo le digo leyenda por respeto, pero algunos se ofenden. no, ¿Usted es no, una leyenda o no? el ya que justiciero, pues, alma grande. Don Javier Félix, que ha venido al podcast Buenos nuevamente, días. periodista, historiador, pues de alguna manera también cronista, Amante de la ópera. amante de la ópera. Ahorita viene el Vamos a hablar de la festival, ópera, de eso ahí no hemos viene hablado, tenemos el que hablar de Orquídea la ópera. Tirado, sí. El libro que escribió, y ahorita lo ponemos, pero bueno, ahí lo vamos a poner. La vez pasada platicamos del libro. Se me hace que el micrófono lo acomodé mal. ¿Está bien? Se me hace. Oiga, don Javier, ¿cómo está? ¿Cómo anda? Yo, pues, Dígame. ando muy bien aquí por la calle, cuidándome de no caer en alguna situación comprometedora. En un bache. No, pues, digamos. Lo he visto mucho ahí con el Ofelio Pacheco, Ah, que pues, es que le que sube ahí. Ya nomás lo hice famoso yo tú y ya el Ofelio eh, ya ahí le sí, mi tío Ofelio, saludos, el buen Ofelio ahí. pero, pues, de ahí lo tengo pendiente, el Ofelio, no Ah, ¿sí? está ¿Le pendiente. quiere mandar decir algo? No, pues, un saludo muy afectuoso, que no se ¿No? olvide de mí en este fin de año, los regalos de Saludos al Navidad, Ofelio, los sí. aguinaldos. Oiga, y platicábamos antes de grabar, pues, ¿de qué hablamos? Siempre hay temas. Aclaro que va a hacer falta tiempo, siempre con invitados así de la talla de don Javier, Gracias. siempre hace falta tiempo. Ahorita que hablamos vamos a entrar directo. Ya. El cronista de la ciudad, que sigue acéfalo, sigue Sí, vacío, hueco ese lugar. Un llamado ahí a los responsables que sí. pues empujen el tema. Quiero decir algo y luego ya darle el micrófono a usted. Bueno, sí, Hay varios posibles candidatos, amigos todos, los saludamos, muchos. buenos amigos, pero digo yo tres que yo veo ahí que está. Usted No, está no, Felipe Gutiérrez, que se hagan propaganda está ellos, yo Lagarda. Pero a lo que voy, sí. platicamos, no le voy a decir con quién, pero platicábamos dos, tres personas ahí que andan en estos menesteres y decíamos, ¿por qué no? Es vitalicio, ¿no? Se supone Pues el sí, puesto, pero ¿por qué no hacerlo de 2 años, sí, 3 años y que todos, se refrende o claro, o se refrende o pase el pues siguiente y para que se refresque también? ¿Usted estaría de acuerdo en eso, por sí, porque, ejemplo? pues, eso de vitalicio, me huele como a derecho divino de los reyes, así la monarquía, y mi hijo y mi nieto. ¿Y por qué? O sea, que a lo mejor hay un cambio político y viene como en álamos, en álamos lleva cambia de cronista, Claro. según son los vientos políticos, O ¿no? sea, que pudiera ser por 3 años, por 2 años y luego el que sigue y luego a lo mejor volver el que fue anterior Sí, y luego postular para refrescar la historia y la visión de la historia que una primera pregunta sería, ¿cómo equilibra, don Javier? Es decir, porque los hechos son uno, pero si yo pongo a otros posibles cronistas o historiadores y demás a que me describan un mismo hecho, por ejemplo, Álvaro Obregón, pues son diferentes matices, pero ¿dónde está el equilibrio para decir esto es exactamente lo que pasó? pues, siendo hay una frase que dijo un maestro de Álamos, maestro de maestros, Otón Almada Félix, Mm. originario de Tapizuelas, y una tía maestra la usaba mucho esa frase, decía, rigurosamente cierto y verídicamente histórico. O sea, Ándale. la historia es una ciencia exacta. Entonces, en tal fecha pasó esto por estas causas, ¿no? Y, por ejemplo, de que el surgimiento de la población de Navojoa, que ahorita platicábamos, eh, bueno, Navojoa originariamente es un pueblo indígena a orillas del río Mayo, Ujú. en lugar de Tunas. Es la población más importante del valle del río Mayo. Cuando llegaron los españoles, especialmente los jesuitas, el padre Pedro Méndez, que es el fundador, en 1614, Ujú. fundaron, como lo hicieron en el Yaqui también,
sobre los originarios pueblos indígenas fundaron los pueblos españoles y respetaron los nombres, o sea, Navojoa es un pueblo, es un nombre indígena, en lugar de nopales, en lugar de Tunas. tunas, exacto, Chojoa en lugar de hechos, Guatabampo, sauce en la agua, Bacobampo, culebra en el agua, o sea que respetaron los españoles. Y ya vi aquí el pueblo indígena a la orilla del río, que es donde el río, pues, pega, da vuelta ahí el río Mayo, viene el cauce, pega en el rebote. Ya no, porque se secó y ese es un buen tema. El otro día me acompañó una persona a tomar fotografías en lo que quedó, que no quedó nada de la vieja Alameda de Navojoa, que era una cosa, un lugar muy, muy hermoso, con mucha sombra, que tomó muchas cervezas ahí en la ¿Dónde Alameda. están los Álamos restaurante? Ahí ese pedazo hasta el río, y vas desde la ferrocarril, de que es donde está la calle Guadalupe Victoria, la Chevrolet, ahí salía, era la Alameda, todo eso, hasta la orilla del río, Sí. que es parte del camino de Pueblo Viejo a Navojoa. Y está seco porque esos árboles se nutrían de la humedad del río Mayo, como la Conagua, Ujú, con todo respeto de mi amigo Rodolfo Valdés, ujú. pero no han atendido surtirle el mínimo gasto de agua para que sobreviva, y Sí. no lo Oiga, han pero, hecho. pero ya se fue a 5 temas diferentes. Y Pues estamos en el nacimiento de Navojoa, ya terminamos en la el Conagua. río Mayo, la, la cultura, sí, Nace en Pueblo Viejo, pues, Navojoa. sí, ¿Cómo nace? A ver, ¿y cómo terminamos aquí, en la ciudad, vamos a decir? ¿Me cuenta la historia? sí, cómo no. eh, de 1614 Ujú, hasta 1914, en que se cambió la población de Pueblo Viejo a Navojoa Nuevo, donde estamos ahorita, el barrio pegado a la estación, no fue un cambio de fondo legal, porque nomás hay un solo fondo legal, quiero aclarar eso, que el barrio y la estación era eso, una colonia, un barrio de ujú. Navojoa. La parte alta, por eso llegó el ferrocarril a la parte alta, entonces se cambiaron a la parte alta para evitar las inundaciones. Ok. Y originalmente, pues fue un pueblo indígena en 1614, la fundación por el padre jesuita Pedro Méndez, y luego hay un periodo de exactamente 300 años, hasta 1914, en Ujú, que se cambió a la parte nueva en la que estamos, ok. pegado a la estación. Pegado a la estación, ¿cuál fue la primera colonia ahí? Pues la colonia La, Hidalgo, la- la colonia Hidalgo ahí pegado, porque ahí vivían, ahí llegaron a vivir los trabajadores por eso se llama la colonia Nogalitos, ¿no? El peluquero Ponfilio Valdés, que vivía ahí en Nogalitos, él me confirmó la historia de que por eso se llama así, porque los trabajadores los que hicieron las vías del ferrocarril fundaron eran de Nogales, venían de Nogales, venían de la frontera, no que fueran originarios de ahí, pero pues venían con la construcción del ferrocarril, eran obreros. Y entonces fue la primera colonia en la Nogalitos. Sí. Interesante. Ahora, hay un dato interesante sobre eso, por qué quedaron las vías en medio de la población, porque eh, el ferrocarril llegó en 1907. Ujú, El general Benjamín Gil era síndico municipal en 1907 allá en Pueblo Viejo. Entonces, que fue cuando se elaboró el plano original de Navojoa por el ingeniero militar de ese Palomares, se me olvida el primer nombre, Santiago de ese Palomares, y fue el que diseñó el primer plano original de la población de Navojoa en terrenos que donó el señor Jesús Morales de Pueblo Viejo, abuelo de la familia que vive en esa famosa casa icónica enfrente de la iglesia del Sagrado Corazón. Y entonces, como regaló el terreno, y además los terrenos se regalaron, ¿no? Uno iba y se anotaba, y te anotaban y te daban un solar para que la gente se viniera a poblar el nuevo asentamiento. Y Benjamín Gil
les dijo con mucha sabiduría, dijo, es muy estrecho el espacio entre las vías del ferrocarril y el cauce del río Mayo. Con el tiempo, la población va a crecer y el área urbana se va a desbordar, va a pasar por encima de las vías del ferrocarril, que fue lo que sucedió. Ujú. Porque las gentes que vienen de fuera, sobre todo los ingenieros, dicen, pero ¿por qué quedaron las vías en medio? ¿No? O sea, no está. Debería de crecer, Navojoa haberse fundado al oriente de las vías, de lo que es del canal de las Pilas, digamos, que ahí empieza el terreno pedregoso, parte alta, y ahí debería ser Navojoa de las vías, porque ahí, como es ahora, ¿no? Y esto es un tema interesante actual, porque hay está entrampado el crecimiento de Navojoa hacia el suroriente, que ese es el crecimiento original de Navojoa urbano, ¿no? Lo que es el predio que le llaman el ejido Antonio Rosales, el que es Las Ánimas, también propiedad que fue todavía tienen terrenos ahí la familia Morales, ¿no? Hay una invasión ahí política Ujú. por esos terrenos. Hay un parque industrial que ya existe desde hace 40 años, propiedad de don Ángel Urrea. Se planea hacer otro parque industrial. Estas autoridades municipales planean, ese es un jugoso proyecto, el Sí, nuevo Navojoa hacia allá, ¿no? Bueno, pero volviendo a la historia, ¿no? Y por favor. sí, porque ya nos vamos a ir con una situación que no conviene. Vamos a terminar ahí en la estación Don si sigue. No, Sí. no, sí. Pero bueno, son cosas muy interesantes. Lo que pasa es que así es la historia, ¿no? Una cosa te va llevando a otra, te va llevando a otra, te va llevando a otra, te va llevando a otra. Sí, Y híjole, por eso estos programas son interminables y vamos a tener muchos y con favor de Dios, ojalá. si Dios, como dice el buen Adolfo Ramos, si Dios. Allá, yo- a ver, le platico una breve historia. Adolfo, pues, un buen amigo, gran productor y un profesional, pero tiene una frase que yo pensé que era de él y yo decía, ¿por qué no la termina? Le decía, por ejemplo, ¿no? Le decía, oye, mañana vamos a grabar podcast. Y él decía, todo bien, estoy listo, lo hacemos si Dios. Y me faltaba y Si siempre Dios decía, quiere. Si Dios quiere, ¿no? Sí. Y yo le decía, hasta que un día ya veníamos de Álamos y le dije, ¿por qué no terminas la frase? ¿Cuál frase? Si Dios nada más. Y es, si Dios quiere, es la frase. Y me dijo, no, de donde yo vengo, que es de Guanajuato, ¿no? Dicen que Guanajuato, la frase es esa, si Dios para todo, ¿no? ¿No? Y pues no sé por qué lo dije, pero lo quise decir. Yo Entonces, pensé que era una canción. Si Dios me quita la vida. antes Debes que que a a ti. ti, Ese se oye más hoy bonito. le voy a pedir. Pues ¿Se canta, acuérdese que yo era tenor o can soy sí todavía? Yo es, creo. sí. ¿Usted tiene algún registro de cantantes de ópera de antes que hayan venido a Navojoa? Aguárdeme la pregunta. Sí, Y una antepregunta. Platíqueme la vez que estuvo Javier Solís por estos lugares. sí, cómo no, sí, cómo Esa no. es una gran historia y un gran clip, ¿no? Por Pues, favor. eso nos remonta al cine antiguo cine Río Mayo, donde ahora está una famosa mueblería. Dígalo. Ese ¿Cuál? edificio, Que debe impuestos, ¿no? que no quiere pagar. Sí. Y y que traen un barullo porque nadie quiere pagar impuestos, ¿no? No es novedad, ¿no? Pero no es que la cantidad está muy grande. Ajá. Y ese edificio del cine Río Mayo, ubicado en Pesqueira, Hidalgo, ¿Dónde está Electra, pues? donde está el sí, fue edificado por el señor Alejandro Belderrain y el señor Quintín Rosas, empresarios de Guatabampo, metieron un Ok. mineral ahí en 1919. Es una de las primeras construcciones, Como cine como tal. pues, ¿O era otra cosa? como teatro. Empezó como teatro, Ah, primero era teatro, ok. pero luego la industria del cine, que estaba en auge, se vio que eran, y entonces lo convirtieron en el cine Río Mayo. Precisamente ahí escuché yo cantar a Javier Solís días antes de que se muriera de la operación de la vesícula. Cantó aquí en el cine Río Mayo, luego cantó en Ciudad Obregón, de ahí voló a México a operarse. A los 3 días se murió. Aguánteme.
¿Qué edad tenía usted, si recuerda, y cómo fue ver cantar para mí, a la mejor voz que ha dado México? Para mí, no me juzguen, ¿no? Para mí también. Para mí la mejor voz que ha dado México es Javier Solís. ¿Cómo fue verlo cantar? No, Platícame el entorno un pues poquito. se llenó el Cine Río Mayo, fue con mi hermano, mis primos ahí, pues escuchar, venía solo él, era el único artista, ¿no? Y el mariachi del Mayo lo acompañó, cantó, me acuerdo que aquí en Navajo cantó, pues me acuerdo de qué bonita es mi tierra, qué Mm, bonita. Bueno, cantó muchas canciones, tantas canciones, muy bien. Chapito, mm, estaba más chapito que el micrófono, mm, pero un vocerrón, ¿no? O sea, hay una polémica pues, con Jorge Negrete, también con Pedro Infante, ¿no? Pero voces, pues la de Jorge Negrete, ¿no? Que hizo escuela y que venía de Nueva York, de cantar allá. Y Solís era más pueblo, ¿no? Y el bolero ranchero, ujú, que Negrete fue de que la canción ranchera, ujú. el charro cantor, y estos saltos de Jalisco, muy macho y todo, lo vistieron de charro, inventaron Sí, ese porque él traje. era burgués, ¿no? Él era fifí. Totalmente, esto sí, Negrete era no fifí. quería ponerse Sí. el traje de Ismael Rodríguez, el director de cine, que fue el que diseñó esa narrativa, esa parafernalia del charro mexicano. Y el Negrete dice, yo no me voy a poner ese traje ridículo, porque realmente el traje de charro, con todo respeto de los charros, pero se ve medio ridículo el traje de No me diga eso, don Javier. Yo no creo eso. chaquetitas, como que, No, pues es sí, que usted es burgués también, usted es no, fifí. Usted totalmente. es amante de la ópera, conocedor y demás, pero yo también, para mí sí me gusta mucho el traje. Un buen traje de charro, ¿no? Elegante. Ahí tenemos a Luis Miguel, por ejemplo, cómo se viste. Tenemos muy elegante Alejandro Fernández también, de repente, como lo viste. Depende la hechura, la costura, Fue cómo orme y fue demás. Digo yo, ¿no? un invento de Ismael Rodríguez, tomando como ejemplo cómo se vestían los rancheros, ¿no? Que sí, Ujú. hay un traje ranchero ahí, y de ahí, sacó ese estereotipo, ese modelo del traje de charro que Negrete no se lo quería poner, porque Negrete era así de smoking, ¿no? De ópera, Era fifí, pues. totalmente, ¿no? Sí, siempre lo fue, ¿no? Sí. Y yo lo considero, pues, no mejor voz, porque es a la de Javier Solís, Diferente. diferente, ¿no? Porque ahora Infante, pues, cantaba muy bonito y actuaba, pero Infante actuaba las canciones, ¿no? Era muy simpático. Y eso fue cuando Ismael Rodríguez le dijo a Infante, vas tú ahora, pues, ahora tú vas. No, pues, yo cómo voy a cantar como Negrete con ese chorro de voz. Yo tengo una vocecita y tenía realmente, pero con esa vocecita, pues, era muy agradable y cantaba muy bien, Ajá. ¿no? Definitivamente. Para cerrar nomás, Diferente. la anécdota con Javier Solís, ¿qué edad Sí, tenía usted sí. y cómo era la reacción del público y cómo fue la reacción del público aquí en Navojoa? No, pues sí, ¿Eh? ¿Cuánto le costó el ay, boleto, por pues, ejemplo? no me acuerdo, como unos 20 pesos. ¿Y qué edad tenía usted, don Javier? 17 años tenía. Y sí, fue una ovación y la gente no lo quería dejar ir, cantaba otra y dijo, estoy muy contento y puedo estar cantando aquí toda la noche, pero no es que me sienta mal, digo, pero tengo que ir a operarme, tengo un problema en la vesícula y tengo ese problema y bueno, mañana canto en Ciudad Obregón y de ahí se fue a México a operarse, ¿no? O sea que a los 3 días de que cantó aquí, se murió. Fue una ovación, el público lo quería mucho, ¿no? Tenía, Javier Solís transmitía Ajá. una emoción en sus canciones, ¿no? Cantaba muy bien y tenía una voz excepcional, unas dotes, daba notas altísimas y Mm, también daba notas muy, muy bajas. sí. mo- de la media voz, el cantante de la Sí, media voz. era baritenor, como no era ni Sí, barítono ni tenor, ¿no? Pero ahí pero andaba. pues canta, por ejemplo, a mí me gusta mucho cómo canta los pasodobles, que Silverio Pérez, como Fermín, ¿no? Serio, Sí, cuando toreas lo cambio por un trono, mi barrera de mi sol. barrera de sol. Sí. Oiga, bueno, vamos a otros temas que me interesa abarcar todo lo que podamos. Mm, ¿Por qué no platicamos cómo nace? Pues no es cabroso el tema, pero digo, ya no existe y podemos hablar, creo yo.
¿Cómo nace la zona de tolerancia acá en Navojoa? Esta zona de tolerancia que, bueno, Ajá. lo que yo tengo entendido es la que estaba yendo para Álamos, no sé si nació en otra parte, no sé si la cambiaron. ¿Me platica la historia un poco? Sí, cómo no. Pues, a mí me platicaba un un cantinero, un barman, eh, Roberto Ávila, que una de las primeras zonas de tolerancia fue pasando el paso de desnivel a mano derecha. Ahí están todavía unas construcciones muy importantes. Uno llamaba el Siete Negro, ¿no? Después esos lugares, se ese se mm, esa zona de tolerancia se vino enfrente del Seguro Social, porque allí estaba el cuartel hace muchísimos años. Pues, los cuarteles han ido detrás de la zona de tolerancia. ¿Quién sabe por qué será? ¿Quién ¿Quién sabe, sabe no? por qué se y de ahí del cuartel enfrente del Seguro Social se cambió, donde está el Hotel Soria, precisamente, ahí estaba, la zona de tolerancia y luego fue el cuartel. Luego después la zona de tolerancia se cambió, lo que es el Molino Rojo y el Salón Cristal, a lo que está ahorita aquí pegado a Tierra Blanca por la calle Jiménez y que es Mariano Escobedo, creo, ¿no? Pues por aquí donde estaba el cuartel, donde está el otro Sí, cuartel. donde, pues después se cambió de ahí porque se hizo zona urbana, pues entonces había mucho escándalo y entonces le cambiaron la zona de tolerancia a la salida a Álamos, donde ahí ya desapareció y no es que haya desaparecido la profesión, sea por necesidad, ¿no? Principalmente, ¿no? Claro. Y también porque, pues, siempre ha habido mujeres muy libres de que, la prostitución siempre ha sido legal en muchas en Grecia, con los romanos, no era mal visto, ¿no? O sea, era algo que existía, ¿no? Que Mm. ¿Usted sabe por qué desapareció la zona de tolerancia? No. la de La de aquí no, de Navojoa, pues, que no la sé por última. qué, no sé por qué desapareció, eh, no, realmente no, se vinieron acá a lo que es, le llaman el nuevo Tijuanita, ¿no? Mm. Lo que es en la calle Allende Sí. y Toledo, ese pedazo, Mm. que poco a poco han ido desapareciendo los bares, las cantinas, porque antes en los expendios de cerveza no se vendía más que de six-pack para arriba, ¿no? Ahora vas y te venden una sola cerveza, ¿no? Porque, Mm. y eso nomás se permitía en las cantinas. Al menudeo únicamente la venta de cerveza era en las cantinas. Tenías que ir a consumir a un bar o a una cantina. ¿Y cuál fue la primera cantina de Navojoa, de las primeras cantinas? ¿Hay registro? Pues, una de las más antiguas, yo creo que es la cantina La Bohemia, que todavía está ahí, ¿no? Esa cantina, eh, De los Zúguich. sí, de los Ubichi, ahí está, sí, de mi tío David Ubichi. Y era un banco, primero ese edificio era un banco y el banco quebró y lo compró mi tío. Ese era el sector comercial más importante de Navajo, porque antes de que fuera la calle Pesqueira, cuando no había carretera internacional, la calle Otero era la calle comercial más importante, estaban los negocios y en ese sector, porque es el más pegado a la estación de ferrocarril, todo era por el ferrocarril. El ferrocarril conectó a Navajoa con el progreso con Estados Unidos, pues después con el sur, a través de Guadalajara y México, ¿no? Y en 1907 retomo el tema del, del plano original de Santiago de Palomares, de lo que fundó el nuevo Navojoa en este sector de, al oriente de las vías del ferrocarril. Y tenía razón Benjamín Gil, porque se llenó, está lleno esta parte, entonces se está invadiendo con Brisas del Valle y el Fobiste se invadió, ahora también con la explotación petrolera, se invadió terreno agrícola, entonces se ha hecho un crimen ecológico, Mm. dedicaron terreno, aparte es blandito por los cimientos, las paredes se resquebrajan, entonces era más conveniente hacer la nueva población de Navojoa al oriente de las vías del ferrocarril. Mm. Todavía no estaba el canal de las pilas, que ese es otro asunto, es un capítulo ahí
que Platíqueme la historia del Canal de las Pilas, a ver. pues no debería de estar ahí. Sí, lo que pasó fue esto. Cuando ya se estaba construyendo la presa del Mocúzari, se diseñó que, pues, que el Canal de las Pilas, que es la derivadora, ¿no? Del agua de la presa, viene, y ahí el caudal del río Mayo cambia al Canal de las Pilas y para regar el Valle del Mayo. Entonces, por las curvas de nivel, el predio de Capetamaya, que es muy famoso porque ha habido hubo unas batallas ahí de los Lloremes mayos defendiendo su territorio, son alrededor de 1,600 hectáreas. Ha habido muertos e invasiones no hace mucho tiempo. Y el canal de las no iba a alcanzar por las curvas de nivel a regar el predio de Capetamaya. Y un señor muy importante, eh, lo nombraron el grupo de accionistas de los apellidos aristocráticos de Álamos, dueños de las tierras de ese predio de Capetamaya, para que fuera a México y hablara, gestionara que se regara ese predio de Capetamaya, como se regó. Ujú. Pero a este señor le dijeron allá en México, mire, no puede ser, no se puede regar Capetamaya porque las curvas de nivel no dan para que esté en una zona alta, está en alto, y para que el canal riegue las tierras de Capetamaya, tendría que pasar, pues, por la mitad del pueblo, pegado al canal de las Pilas, y eso, pues, no puede, está prohibido, porque no puede haber un canal de riego por, por donde hay una zona habitacional, ¿no? Pero, pues, una labor de convencimiento muy fuerte, y pues me imagino que sí, Marmaja. sí, y entonces se construyó el canal de las Pilas por ahí. Mm. Entonces, o sea, que los intereses particulares se impusieron sobre los intereses públicos. Me suena la historia esa. Se repite, Sí. sí, todavía. Sí. Ya que andamos por ahí, ¿por qué no nos platica acerca de cómo surgen, nacen o llegan, en su defecto, las primeras familias con apellidos rimbombantes o los primeros empresarios o los aristócratas, llámelo como quiera? Los señores alamenses. Los señores, bueno, de Álamo se vienen para acá, ya me lo está diciendo, pero ¿cómo surgen? Pues si me dice apellidos, mejor, ¿no? Pues yo preferiría que no, porque tengo muchos amigos. Bueno, pero digo, la historia no estamos hablando ni bien ni mal, ¿no? Pero pues a ver lo que pueda y lo que quiera y sin No, pues, comprometerlo, pues. son apellidos conocidos, Sí. Salmada, Salido principalmente, Santini, eh, Aguilera, pues, bueno, ese vino del Valle, ¿no? El Viendo desde la óptica del materialismo histórico, o sea, la manera, el modo de producción, o sea, de una sociedad en una época determinada, eh, era la minería en Álamos el modo de Mm. producción más importante. Los españoles venían por el oro y la plata principalmente, porque en aquella época, estamos hablando de la Edad Media, del siglo XVI, 1500, los banqueros europeos le prestaron al rey de España, a Carlos V, para que invirtiera en sus aventuras, empresas de navegación a raíz del descubrimiento de América en 1492. Entonces el rey de España, pues pobrecito, le debía mucho dinero, así como Salinas Pliego también le debía. Carlos V le debía mucho dinero a los Se va a enojar conmigo, es amigo mío también. Usted, por favor, respete. presente, me necesito un préstamo, una televisión. Ahí. O sea, entonces, los banqueros exigían el pago en monedas, metales preciosos Ok. o joyas, ¿no? Que en ese tiempo se tenía la creencia de que la principal fuente de riqueza era la acumulación de metales preciosos, las monedas de oro sobre todo, ¿no? O lingotes, barras de plata. Y entonces, la minería era la principal actividad, ¿no? Los españoles vinieron
por, por la plata, por la chispa de la codicia, de la acumulación del capital. Entonces, de ahí, el señor Bartolomé Salido, que viene siendo, fue el representante del rey de España que llegó en 1770 y tantos, Ujú. por ahí llegó a Álamos como representante del rey con el monopolio exclusivo del mercurio, porque el mercurio todavía se utiliza como una amalgama para extraer la plata. Entonces, Ujú. la plata se junta con el mercurio y se hace y después ya con el calor se, se precipita, se va el mercurio y queda la pura plata. Entonces este señor Bartolomé Salido, eh, pilar de la familia Salido, pues ahí está la escuela esa Bartolomé Salido, muy grande en Álamos, Sí, ¿no? Fue sí. una tremenda construcción. Y pues era el más poderoso, pero la economía, el modo de producción de la minería, los metales preciosos empezaron a decaer a fines de 1800 por el descubrimiento de la energía eléctrica por Tomás Alva Edison y que el cobre. Entonces el Ujú. cobre empezó a tener mucha demanda en el mercado, entonces ya no les interesaba tanto la acumulación de los metales preciosos porque se empezaron a dar cuenta que la fuerza de trabajo de los obreros, de los esclavos, era la plusvalía, lo que le da el trabajo humano, le da riqueza al capital. El capital ahí está, las tierras agrícolas ahí están, pero si no va alguien y las trabaja, como las Claro. trabajan los lloremes mayos en sus propias tierras actualmente, hay un plan de Ujú. justicia mayo con el cambio de gobierno. Entonces, la minería decayó, los precios decayeron, entonces los grandes inversionistas voltearon hacia la agricultura y coincidió también que en 1892 se pacificaron los valles del Mayo y del Yaqui porque fusilaron a José María Leiva Cajeme y también a Luis Maldonado Tetaviate en el Yaqui. Entonces, los españoles se despojaron a los indígenas mayos y yaquis de sus tierras originales, Ujú. porque así es la historia, no es que hayan sido buenos o malos, la historia pues no hay buenos o malos, ¿no? Hay injusticias, sí hay, pero la historia, la guerra de conquista, pues, fue una guerra de conquista, ¿no? Es despiadada, ¿no? O sea, mataban gente, que Mm. todos los días mataban gente. Ok, déjeme regresar. Vamos Vamos, regresando. Ya nos fuimos, pero no le hace. volvemos. Salido, entonces los Ah, Salido sí, sí, vienen de España. Bueno, sí, prácticamente todos sí, los sí, apellidos sí, Salido, Bouvet, de la región, pues, todos estos sí, los apellidos los europeos. europeos. Ahorita hablaremos de lugares emblemáticos de Navojoa, entre ellos la ciudad de París, pero permítame cerrar para poderlo hacer clip. Entonces, llegan los Salidos y de ahí se desprenden los apellidos, las grandes fortunas, etcétera. Sí. En 1865, los señores Salido, Martín, Juan y Jesús, creo, fundaron el primer molino de trigo que está en el predio Tres Hermanos, se llama Tres Hermanos, Ujú. y entre paréntesis, una hermana de ellos, doña Zenobia Salido, fue madre del general Álvaro Obregón. Por eso Álvaro Obregón nació en la hacienda de Siquisiba, porque es Ah, parte del predio de ese, en Camoa, entre sus hermanos, ahí pegado al río, le sí. sacaron un brazo, hicieron un canal con a pico y pala de mano de obra y regaron esas tierras de donde sembraron trigo, porque ya la minería ya no era negocio, entonces el capital de la minería se desplazó a la agricultura, el modo de producción Ok, era ok. tipo feudal. Estos señores Salido tuvieron esa visión de, de que vieron la agricultura y con recursos propios, porque el valle, el distrito de riego número 38 del río Mayo, aquí en Navojoa, que fue el original valle agrícola en el estado de Sonora, antes que el Yaqui, se construyó con recursos particulares, principalmente la familia Salido, y la otra familia muy poderosa, la familia Almada, que son José María Almada y Alvarado, el papá del Chato, esa casa de las escaleras enfrente de la plaza donde está
el águila imperial con las alas extendidas, que fue, Álamos fue monárquico con Maximiliano, es una época de historia muy en polémica ahí cuando el general Ignacio Pesqueira fusiló a Toribio Almada, hijo de don José María Almada y Alvarado, uno de los hombres más ricos del país, porque la plata que se extraía de las minas de Álamos era de una gran pureza, 975 sterling, algo así, una pureza, y se utilizaba como moneda en Asia por los ingleses, comerciaban, entonces eran los tejos de plata de Álamos eran moneda de la pureza de la plata. Decae la minería, los precios, y entonces el capital se traslada a la agricultura. Y entonces coincide con que los valles se tranquilizan. En 1892 se llevó a cabo aquí en Pueblo Viejo una de las últimas batallas de la tribu Mayo. Hay una descripción que hace una grabación que le hizo Manuel Hernández Salomón, el anterior cronista, al señor Enrique Morales Acuña, el ingeniero Enrique Morales Acuña, que vivía en esa casa que está enfrente del Sagrado Corazón, que un heredero de él, un bisnieto, me platicó que la construyeron en 1912, fue una de las primeras casas en Navojoa, tomando en cuenta que se cambió en 1914, porque ya desde 1907 tenían planeado, hubo una inundación muy grande, cambiarse al barrio de la Estación, y entonces fue cuando Benjamín Giles dijo, ese plan Navojoa no debería estar. Ya que andamos por las casas, platíqueme la verdadera y única historia de la famosísima Casa de las Culebras en Sí. Navojoa. ¿Cómo es esto? ¿Por qué se le llama así? Pues sí había culebras ahí. A ver, platíqueme Sí, la historia, pero no se vaya a Asia ni a la nueva a me España. tiene que echar un lazo y traerme de vuelta como los políticos. Sí, así son los políticos, ¿no? Cordelear, así. Le preguntas, oye, ¿por qué le va a tocar tan poco presupuesto a nuestro estado? Mira, en 1833, cuando... No te estoy preguntando eso, te estoy preguntando lo otro. Pero a ver, platíqueme la historia de la Casa de las Culebras, de quién era, cómo fue y por qué está como la Casa de las Culebras. Esta es la casa más importante, con más historia en Navojoa, porque fue construida por el señor Epifanio Salido, uno de los, junto con su hermano Ildefonso, que es el más conocido, porque don Epifanio se fue, o sea que cuando Cárdenas expropió en 1938 la hacienda de Bacobampo, estos señores Salido eran unos grandes empresarios, unos grandes agricultores, y sembraban pues decenas, ¿no?, de hectáreas, o sea, 30, 40,000 o más hectáreas, ¿no? O sea, se fue un gran capital ahí. Y cuando Cárdenas expropió a la familia Salido la hacienda de Bacobampo, don Epifanio se deprimió, ya estaba grande, entonces decidió irse a vivir a San Francisco, California, con sus millones de dólares que ya tenía, ¿no?, de tanto capital. Ya traían el dinero de Álamos, ¿no? Por esa descendencia de don Bartolomé. Y termina de vender las tierras, el predio de Cibolibampo, 3,000 y pico de hectáreas, lo lotificó y lo vendió, y se fue a vivir a San Francisco, por ahí por 1940. Mi papá era cajero era el único cajero del Banco Agrícola Sonorense, que está frente a la plaza, lo que es ahora el HSBC. Y don Epifanio iba a depositar el dinero de las tierras que estaba vendiendo. Y ya se quería ir, entonces le decía don Epifanio, mi papá me platicaba que don Epifanio le decía, Nachito, cómprame unas tierras, pero yo no tengo dinero, don Epifanio, pues, con un sueldo de cajero aquí voy a comprar un lote, cómprame, te fío un lote de 400 hectáreas. ¿Pero qué voy a hacer? Pues la vendes o lo haces y no, ya me quiero ir, y le tenía confianza, ahí me pagas. Yo sé que, y mi papá dice, deje ir esa oportunidad que lo hubiera hecho. Sí, yo le compro hasta 800 hectáreas. Entonces, don Epifanio se fue. Ajá. Fue
Y ahí quedó viviendo en esa casa su hija, una señora muy distinguida, tocaba muy bonito el piano, madre de mi amigo Luis Mario Morales y del conejo Enrique Morales y el arquitecto Epifanio. Muy amigo de mi papá, don Ah, Pano Salido, sí. sí, tú lo Sí, conociste, sí, 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 sí. un gran arquitecto, Gran arquitecto. doctor estuvo en Florencia en una Sí, beca. cómo no. Muy amigo de mi padre, que en paz descanse. Sí, cómo no, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Vamos a devolvernos porque Vamos a regresar, vamos a regresar. pues, Entonces, se pues, queda la casa con esa casa se queda su sola. hija. No, Con no, sus queda hijas. viviendo su hija. Ahora, ahí viene, fueron 2 hijos, de don Epifanio, doña Marián, la que se quedó a vivir en esa casa, y Antonio, Tony Salido, que ese se fue a vivir a Hermosillo, y la descendencia de los Salido viene de ahí de Antonio Salido, hijo de don Epifanio, de origen navajoense, alamense, navajoense, y luego se fue a vivir don Antonio, y ahí, pues, lo de una distribuidora de carros muy famosa en Hermosillo, del Pano Salido, pues es el nombre, entonces ahí viene, ¿no? De don Epifanio. Y don Epifanio se fue. Se quedan las Se- hijas en la Y se casa. queda viviendo su hija Una en hija. esa Ajá. casa, casada con el ingeniero Enrique Morales Acuña, Ok. porque ahí se juntaron 2 grandes patrimonios. Ahí el ingeniero Enrique, hijo de don Jesús Morales, el que era el dueño original de estas, donde está Navojoa y todo el terreno. Y decían que hay una grabación, yo le escuché del ingeniero Enrique Morales, que las propiedades de su papá llegaban hasta el mar, hasta la costa, llegaban las tierras, pues los más se iban poniéndolas a su nombre, ¿no? Sí. Eh, y las culebras sí existían ahí, eran boas, pitones, era común. No nomás esa casa tenía culebras, Ujú. porque se comían las ratas. También en la Francesa, de don Agustín Bouvet, como tenían muchas telas, pues cuidaban que los ratones, eh, no estaban los ratones en aquella época en los edificios públicos como Sí. ahora, ¿no? O sea, De 2 patas. es muy peligroso, peor que los no, las boas y pitones eran, y en la ferretería central, Ah, okey. por la Morelos, también, y por eso había los almacenes, había mucha mercancía, y trajeron de Francia, viene esa cuestión de traerse los pitones para que se comieran las ratas, que no se hicieran daño a la mercancía. Entonces ahí en el sótano de esa casa, don Epifanio pues, tenía ratas porque era más fácil tener las culebras ahí que ahora podría tener gatos también, ¿no? Que se Sí. comieran las ratas, ¿no? Pero en aquel tiempo era costumbre eso, ¿no? O sea, de tener, hay unas ventanitas, unos respiraderos en esa casa de Morelos y Callejón, se llama 16 de septiembre, Sí. o algo así, o Independencia, que es de frente de la iglesia. Y yo las veía, se veía así, se asomaban, se veía, "Ah, caray, un culebrón ahí". Y, y entonces la gente, las leyendas urbanas, las leyendas negras, pues hizo, no, pues es que es una maldición, ¿no? O sea, y ve, por ahí te vas y pues, y la gente por morbo se va más fácil pensar. Claro. Pero si tú le preguntas a Memo Barrón Morales, Saludos a que Memo vive Barrón. Memo, sí, mi amigo, él te va a explicar, pues, de que no nomás ahí había la ferretería central, y era para que, eso yo siempre supe, para que se comieran las ratas, ¿no? Bueno, ahí está la historia. Sí existía. ¿Y por qué no me platica la historia, ya que andamos por el barrio, cómo nace la ciudad de París, la emblemática ciudad de París, que fue la primera, y yo creo que la única, porque no me acuerdo que tuvo una escalera eléctrica, ¿se acuerda usted? Sí, cómo no, ¿Me platica la historia de la ciudad de París? una gran tienda al menudeo. O Ujú. sea que donde está o estuvo ese ahora es una universidad y rentan locales ahí, Morelos, esquina de Morelos y Pesqueira, en ese lugar estuvo el primer, digamos, o segundo mercado, ¿no? Porque el primero estuvo pegado a la estación de ferrocarril, porque ahí llegaban las mercancías y todo, frescas, Ok. y ahí iba la gente en el centro comercial, ahí donde está el parquecito del Club de Leones, ahí, Ujú. enfrente de la estación, ahí estuvo el primer mercado. El segundo ya un edificio que fue construido en 1928 en la esquina de Pesqueira y Morelos. Cuando se construyó
el mercado que actualmente conocemos en 1946, que se le llamó Manuel Ávila Camacho, porque era presidente Manuel Ávila Camacho, el general. En su periodo se construyó ese mercado donde está por la no reelección de Guerrero, Allende. El predio del mercado de Pesqueira y Morelos lo compró don Agustín Bouvet Mm. para construir, como lo hizo, la tienda, la ciudad de París, tienda al menudeo, porque lo fuerte del capital de don Agustín Bouvet, Pellicier, originario de Barcelonet, en los Pirineos, ahí frontera con España y Francia. Hay una calle que se llama Porfirio Díaz ahí, o sea, muchos de esos se dedicaron a los textiles, era la especialidad, y vinieron por las guerras a buscar nuevos destinos y primero llegó a lo que es Pueblo Viejo, don Agustín Bouvet. Se casó en primeras nupcias con una señora Monteverde de Hermosillo, donde nacieron eh, los hijos del primer matrimonio, que fueron Agustín, el segundo Agustín Bouvet Monteverde, eh, don Ernesto Bouvet Monteverde y María Julia. Sé que son tres nomás, tres que se fue a vivir a Guadalajara. Y al fallecer la señora Monteverde de don Agustín, se casó en segundas nupcias con la señora Mercedes Mendívil, y tuvo un solo hijo, que era José Luis Bouvet Mendívil. La señora era empleada de ahí de la tienda de la ciudad de París, y ya viudo don Agustín, pues le gustó y se casó con ella. Sí. Y entonces, pero el negocio importante de don Agustín era el mayoreo. Y mi papá me platicaba que era importantísimo, fue la francesa, eh, venta de mayoreo, que tenía un equipo de vendedores que les fue muy bien. Estos vendedores recorrían desde Mazatlán hasta La Paz, Baja California, recorriendo las grandes tiendas y vendiendo por mayoreo. Ellos, y ya las tiendas de menudeo vendían. Entonces, don Agustín siempre quiso hacer una tienda exclusiva de venta de menudeo. Entonces, en 1946 fue que compró ese predio del antiguo mercado de Navojoa, eh, construyó la ciudad de París. Y fue una tienda muy importante en el estado de Sonora, porque llama la atención, te lo platican los descendientes de don Agustín, que particularmente Agustín Bouvet Ceballos, que ya fallecido, muy amigo mío, el tercer Agustín, nieto de don Agustín, de que venían los ricos de Hermosillo, venían a comprar a la ciudad de París de Navojoa, porque en Hermosillo no tenían la mercancía que vendía don Agustín Bouvet. Entonces, las mejores marcas del país, los relojes Rolex, los perfumes de Guerlain, la joyería de 18 quilates, que ya casi no se existe, todo era de la mejor calidad, la vendía la ciudad de París. Y en Hermosillo no había una tienda que vendiera artículos de primera calidad como tenía la ciudad de París. O sea, era el Liverpool o el Palacio de Hierro de la época, Sí, en todo así es. caso, y luego sale Masón Pues ya mucho tiempo mucho después, ¿no? tiempo Sí, después, ¿no? sí, porque la Cozalteca fue la tienda de la primera de los masones enfrente del mercado, que Ujú. socios de unos chinos, y ya después funda lo que fue masón, pero pues nunca llegó Masón a tener La calidad, la calidad de mercancías que tenía la ciudad de París. Y sí. vendía desde telas de las más económicas, manta, hasta la mercancía más cara vendía ahí una de Steam Bouvet, los zapatos GBH, los trajes Roberts, las mejores marcas de ropa, ¿no? Era una gran tienda de la ciudad de París. Fue una lástima que dejara que cerró sus puertas, y ahora es un edificio muy bien hecho y que ahí está. Pues. ¿Por qué cerraría sus puertas? ¿Sabe? Dejó de vender,
dejó de consumir. Pues llegó la competencia también, o Ujú. sea, y el Agustín pues ya se murió y, no, pues pasó su momento, ¿no? También Almacenes del Mayo hay otra historia ahí, A ver, cuénteme la historia de interesante. Almacenes del Almacenes del Mayo. Mayo, una tienda, eran las tiendas icónicas. Sí, Siempre que hacías una solicitud de crédito, ¿dónde he tenido crédito? Mejor la ciudad de París, de Almacenes del Mayo, esto siempre sí. todas las referencias comerciales, porque todo el mundo compraba, tenía crédito ahí. ¿Sabes? Y esa tienda, lo que es el cruce de la avenida Morelos, a 100 metros de la estación de ferrocarril, Ujú. Morelos y Otero, era originalmente un, un abarrote muy importante que se llamó Chinchón y compañía. Hay unas fotografías. Y hay una historia ahí que me platicó don Luis Salido Quirós, y ya la platiqué aquí, pero la voy ¿Sí? ¿Lo platicó? sí. Y cuando empezaron a construir ese edificio de Almacenes del Mayo, cuando se fueron los chinos, la familia Zaragoza compró eh, el edificio, esa tienda de Almacenes, toda esa construcción que está en Lutero y Morelos, y empezaron, en los cimientos empezaron a sacar unas calacas y unos huesos muertos ahí. Total que había abajo, en el piso, había un panteón, porque el chino que se moría, eh, traían con los mismos papeles, no declaraban que se había muerto y lo enterraban ahí en el suelo de la misma tienda, y con los papeles traían otro chino. Y un señor que muy amigo mío, y nadie se daba cuenta porque como todos los chinos son iguales, pero pues eso no es cierto. Ese es un clasismo. Claro, es un clasismo, claro. No, no se notaba la diferencia. Ajá. O sea que a nadie le importaba, no que no se Sí. notara, pero los chinos hacían lo que les daba la gana. Y cuando los corren aquí, 1932, 34 por ahí, la familia Zaragoza se queda con esa tienda y la convierte en Almacenes del Mayo, y fue pues originalmente una tienda, una gran tienda de abarrotes donde se surtían pues, todos los pueblos de Álamos, de la Sierra, del Valle, todo el mundo iba a comprar allí, ¿no? O sea, por mayoreo y menudeo. Y después fue mueblería, una mueblería muy importante en los Almacenes del Mayo de la familia Zaragoza. Ahí está todavía el edificio, ¿no? La negociación cerró porque llegó la competencia, entonces la competencia llegó por la carretera, porque cuando no había carretera, todas las mercancías llegaban por el ferrocarril. Y me acuerdo que mi papá me platicó que cuando se descubrió la maseca, aquí en Navajo llegó la maseca, o sea, toda la gente compraba el nixtamal, ahí cerca del mercado había tiendas de nixtamal en varias partes del pueblo, donde hacían la masa todos los días para la tortilla de maíz y se vendía ahí. Pero cuando llega la maseca, ves, la maseca hace que quiebren, que cierren esos negocios de la venta de la harina de maíz del nixtamal. Pero en la zona rural, la población no aceptaba la tortilla de maíz de la maseca porque es diferente, claro que es muy diferente el sabor y todo, Claro. muy rico, ¿no? O sea, prefabricado, ¿no? La cuestión de la maseca. Y don señor, es muy importante que tuvo unas tiendas aquí grandes, muy grandes, La Popular, que estaba en donde está ahorita el Hotel Aguilera, y antes estuvo en donde está ahorita el Banco Nacional de México, en la esquina de la Juárez y Morelos, don Manuel Soto y Olea, originario del Quiriego, eh, de mucha descendencia aquí, muy distinguida familia. Y don Manuel Soto era muy industrioso, ya grande, emprende con entusiasmo el introducir la maseca, a ver cómo yo los voy a convencer. Entonces, con un molinito empezó a recorrer las zonas rurales y decirle, y hacía las tortillas, la gente veía que la facilidad de tener la maseca, no tenerla que fabricar el nixtamal y Sí. moler eso, entonces que ya venía industrializado, semiprocesado, le pones agua y a comerse las tortillas. Y él convence a la gente. Pero don Manuel Soto de Olea no tenía la capacidad de compra de, de la familia Zaragoza.
don José María Zaragoza Maytorena, ¿no? El hermano de la familia Zaragoza, originarios de Guaymas, y Ajá. que se distribuyeron por toda la zona del Pacífico hasta Culiacán. Y don José María, él era el propietario, y don Agustín, eran dos aquí, que se murió, se ahogó en Mazatlán, don Agustín Zaragoza Maytorena, nieto del general José María Maytorena. Y don José María Zaragoza, pues, empezó a comprar la Maseca por furgones, por carros de ferrocarril. Entonces, don Manuel Soto de Olea, pues, no pudo competir con él, y don Manuel Soto de Olea, que había convencido a toda la población de la zona rural de comprar la Maseca, pues, se quedó sin el negocio y lo agarró los almacenes del Mayo, la Maseca, y porque compraban por ferrocarril. Y esto nos lleva a la carretera, ¿no? Ajá. Que llegó hasta 1952. Entonces, el que compraba, por ejemplo, mi tío David Zubich, dedicado la venta de bebidas espirituosas, del alcohol, o yocojiwa, o whisky, todo, ¿no? Lo compraba por furgones, el tequila. Mi tío David compraba furgones de alcohol, de vinos. Entonces, pues nadie podía competir con él. Era Sí. el licorero más fuerte del estado de Sonora. Ujú. Pero cuando llega a la carretera, entonces ya empieza la competencia, y, y entonces surgen otros comercios que traen su mercancía por carretera en 1952, que se pavimentó la carretera internacional. A ver, más o menos ahí. La vez pasada que estuvo usted aquí, se nos hizo varios videos, se nos hicieron virales porque sacamos pequeños clips, pues, ¿no? Que se da cuenta usted. Se nos hizo muy viral en todo el estado y en otras partes del país también, que usted cuenta la historia. Pásame el libro ahí de don Javier también para ahorita dar el dato. Pero de todas maneras ya no hay, ya se acabaron, entonces no lo pueden comprar. Son reliquias. Son reliquias. Pero a ver, pausa. Aquí está el libro de don Javier, Historia de Navojoa, que yo me lo aventé. Muy, muy bueno. Muy, muy bueno. Gracias. Pues ¿dónde lo pueden conseguir? ¿Quién sabe? Pues se va a volver a vender en la Gioconda cuando encuentre un alma caritativa que A ver, podemos preste. hacer, yo no quería mencionarlo, pero ¿lo puedo mencionar? Sí, Es adelante. decir, este es un gran libro para la gente que va a ver este capítulo, a lo mejor lo ponemos en el previo, esta parte, pero este es un gran libro de don Javier Félix, es la historia de Navojoa de 1614 a 2023 y pues estamos buscando fondos para hacer una reimpresión porque se vendió muchísimo la primera impresión, ¿no? Sí. Y pues ojalá si alguien se anima, comuníquese aquí con don Javier y podemos hacer una reimpresión de este gran libro. Si me prestan, les pago con libros. Ahí está, si le prestan, paga con libros, ¿no? Una negociación hacemos. Sí, ¿No? Y algo que se nos hizo viral, que estaba diciéndole yo, bueno, ahorita se lo doy, ¿no? muy bien, sí. Es que usted dijo algo que nadie sabía, o si sabían, muy pocos lo sabían, pero fue así como de mucha impresión para la gente de Navojoa, es que hay cientos, si no miles, de muertos debajo de la Plaza 5 de Mayo, Ahí están. ¿no? Sí. Ahí están. Incluso nos comentó que sí, que hubo un presidente, no recuerdo quién ahora, que intentó como, o excavaron, o querían hacer una remodelación, y empezaron a ver, y dijeron, no, 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 tapa, 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 ¿no? Pues ahí quedó en lo que es ahora esas gradas que están en el centro de la Plaza Ajá. 5 de Mayo. Es una historia que a mí me platicó Manuel Hernández Salomón, porque un tío de Manuel Hernández Salomón, eh, ellos son originarios de Badiraguato, Sinaloa. Se vino con el general Ángel Flores y ahí arranca esa historia. O sea, que en tiempos de la Revolución Mexicana, precisamente en abril de 1915 fue la batalla, el sitio de Navojoa. Pero ya para el mes de enero, el general Obregón, que se estaba preparando para las batallas decisivas en el Bajío, pues, Celaya, Trinidad, León, en contra de Pancho Villa, que decidieron la historia de este país. Ujú. Y surgió triunfador, indiscutible, el general Obregón, por su capacidad de ser el militar más importante en la historia de México, Álvaro Obregón Salido.
Y entonces el general estaba ocupado allá en el Bajío, preparándose para el encuentro con Pancho Villa, y se enteró de que una columna villista al mando del mayor Sosa había recibido órdenes de Pancho Villa de atacar el sur de Sonora, particularmente la población de Navojoa, porque Navojoa es el original, la cuna de Álvaro Obregón. Aquí tenía su residencia, ¿no? El general Obregón. Entonces, el general Ángel Flores, el del estadio de béisbol, se traslada de Culiacán, se viene por ferrocarril, se viene levantando gente, levanta a don Blas eh, Salomón, que sí, don Blas Hernández, porque Salomón son Hernández, es Hernández Salomón, Manuel Hernández Salomón. Entonces don Blas Hernández estaba joven y pues lo levanta con la leva, se viene con el general Ángel Flores y don Blas es designado para manejar una ametralladora y tiene una ametralladora de calibre 50 que fue el arma decisiva de la Revolución Mexicana. Y se viene la batalla y el general Ángel Flores dispone una serie de ametralladoras por todo lo que es la calle Ferrocarril enfrente de la estación, porque por ahí vinieron los villistas, ya habían tomado Álamos, habían tomado Guatabampo, entonces pusieron sitio a Navojoa hasta que por ahí el 15 de abril se definió la batalla y vienen y atacan. Entonces, por donde está la estación del ferrocarril, pues, por la loma del Mocúzar, por ahí aparecieron la caballería villista para atacar Navojoa. Esa narración es maravillosa que hace don Blas Hernández, ¿no? Unos dones de narrador magnífico, don Blas. Y él está y él narra cómo ve la caballería, ¿no? Y pues, muertos de miedo ahí. Y el general Flores dio órdenes, cuando se escucha el clarín, en que el momento en que la caballería villista brinque, pase por los rieles del ferrocarril, de la estación de Navojoa, ahí se va a abrir fuego, ¿no? Y entonces, y así fue. Entonces, fueron rechazados los villistas para no irnos muy lejos. Las baterías, las ametralladoras llegaban hasta la calle Jiménez, ahí daban vuelta a la derecha, unas centenas, 200 metros, rumbo a San Ignacio, que era Mm. cubriendo el flanco, el frente, por ahí donde atacaban los villistas, ¿no? Entonces, son rechazados, en fin. La batalla, pues, fue una gesta heroica del general Ángel Flores, al que no se le ha hecho un reconocimiento por los navajoenses, todo porque salvó a Navojoa Ángel Flores. Entonces, la cantidad de muertos, pues, ¿qué hacemos con ellos? Y en el centro de la Plaza 5 de Mayo, donde están esas gradas, hay un foso ahí, ahí había una noria muy grande, original de Navojoa, que se encontraba en el viejo camino de Pueblo Viejo hacia el Valle del Mayo, lo que es Bacobampo y Chojoa, Santa Cruz del Mayo. Ese es el camino original que salía de Pueblo Viejo, viene por eso existe la cuchilla. Ese viene de Pueblo Viejo, ahí está el ferrocarril, sale la cuchilla, la Ujú. Juárez, pasa por la Plaza 5 de Mayo, porque ahí estaba la noria y ahí tomaban agua Ah. las bestias, ¿sí? Hay una foto que no he vuelto a encontrar, donde se ve grandísima la foto, la noria del tamaño de lo que es el círculo del foso, esas gradas que están ahí en el centro. Por eso está el foso ahí. Y en el trienio del presidente Daniel Acosta Cázares, eh, mm, la gente y los mitoteros, entre ellos yo, y- íbamos a ver ahí porque se dijo que había un tesoro que habían enterrado, pero pues no es cierto, ¿no? O sea, ahí enterraron los muertos, dijo Ángel Flores, como la noria
ya no servía porque por motivos de las corrientes subterráneas del río, por la inundación de 1914, la noria había colapsado, había enterrado y había quedado ese hoyo gigantesco, y ahí en ese hoyo gigantesco de la noria original, Ujú. estaba en el camino original de Pueblo Viejo, ¿verdad? Ahí echaron cerca de 300 muertos, y a mí se me hacen muchos, ¿no? Pero me he vuelto a encontrar la cifra otra vez, Increíble. increíble los datos. Entonces, ahí viene una escena dantesca, porque entonces, pues, échenles gasolina, ¿no? Porque ya los cadáveres, pues ya eran una contaminación. Entonces les rocían gasolina y les prenden fuego. Y como nunca faltamos los mitoteros, mucha gente fue a mitotear ahí y yo veía las calacas y mira, parece que se está riendo y todos los pobres muertos ahí. Ese es el nacimiento de Navojoa, muy, muy Tétrico. increíble, ¿no? Sí, sí. Vamos hacia el final, llevamos más de una hora, fíjese. Por eso le digo que Oye, pues nunca es suficiente. Em, hay una. Si la historia la escribieron los vencedores, ¿cómo sabemos que la historia que conocemos no está sesgada? Dice el Adolfo Ramos, el productor. Ahorita me platicaba, ese es un buen punto, ¿no? sí, sí. Que uno de los generales, o no sé quién, decía que tenía ahí una cronología o era gran cronista de los hechos y luego lo platica o lo escribe, pero ¿cómo tenemos la certeza de que eso sucedió así y no a la interpretación, a la interpelación de cada uno, no? Pues, la historia es Vamos a una cerrar como empezamos. ciencia exacta, ¿no? Eh, Me Don Blas Hernández, pues, él estuvo ahí, es un testimonio, de decir, pues, yo estuve ahí, yo lo vi, yo lo escuché, ¿no? Pues, eso es verdad. Lo que dice don Blas, esa narración, así fue, así fue. Él manejó la ametralladora, está muy bien detallada, ¿no? Cómo los trasladaron los cadáveres en unos carretones de mulas, porque en esos carretones transportaban la cosecha de trigo y de maíz, ¿no? Sí, los carretones con ruedas de fierro, parece que está oyendo uno las ruedas de fierro llenos de cadáveres, rumbo a mm, la Plaza 5 de Mayo, y ahí los enterraron. O sea, me platicaba eh, un compañero periodista, pariente también de Manuel, hermano de él, que no nomás ahí en la plaza, me dijo, sino, por ejemplo, en lo que es el comité municipal del PRI, era un predio baldío y también ahí enterraron cadáveres, y que enterraron otros para rumbo a Nogalitos. Pues fueron muchos muertos. O sea, hay varios panteones de los muertos de esa batalla del sitio de Navojoa de Don Ángel Flores en abril de 1915. Y ni siquiera una placa existe en la plaza ahí donde que diga, aquí están enterrados. Entonces hay, Quién sabe si sería buena idea poner una placa en la Plaza 5 de sí, Mayo que ahí están 300 personas encerradas. y Quizás en el PRI sí, ¿no? Ahí que pudiera. no, pues ahí están los cadáveres de lo que quedó del PRI, ¿no? Pues ya se murió. Siempre es un gusto platicar con usted, don Javier Félix. Nunca alcanza el tiempo, ¿no? Para la Se historia, nos fue ¿no? el tiempo, se nos fue el tiempo. Nunca alcanza el tiempo para la Sí. historia, pero a ver, para cerrar ahí más o menos bien, y habrá más entrevistas, claro, y más plática. ¿Por qué es tan importante para usted, o que con eso quiero cerrar, que una ciudad tenga su cronista? ¿Qué es lo que le da a un cronista a la ciudad? Pues el cronista se encarga de recopilar, de dejar por escrito la memoria de la historia de una población, en este caso Navojoa, que Navojoa está lleno de historia, ¿no? En Álamos hay más historia todavía que en Navojoa, pero la figura del general Obregón, eh, la situación estratégica de Navojoa, que está a la mitad del camino entre Guadalajara y Tijuana, por eso había tantos hoteles, porque yo de Guadalajara, entonces llegas a Navojoa y duermes, y al otro día sigues y ya te vas a Tijuana. O sea, la situación geográfica con la costa con el mar, con los valles, la sierra, la ganadería, la minería, el sur, el norte. Estamos a 600 kilómetros de Nogales, de la frontera. Es a lo mejor la primera población
del estado de Sonora si vienes del sur, ¿no? O Ujú. sea, tiene ciertas características. ¿Y por qué cree, para cerrar con eso, pues, para que no me conteste la pregunta, por qué cree que un cronista es tan Ah, importante o qué es lo que le da a un cronista a una ciudad? pues sobre todo yo le dedico un mensaje a los jóvenes que ahora tienen tantas oportunidades, tantas universidades, tantas, hasta les pagan por estudiar, güey, qué chulada en mis tiempos, no había universidad aquí, ¿no? Había preparatoria. Yo le- de que los jóvenes tienen que saber de dónde vienen, de dónde salieron, si vinieron de Yehualica como los señores Villalobos, y a lo mejor ha sido muy hospitalario con tantos visitantes que sean que al pasar por aquí, pues se quedan aquí, me quedo en Navojoa, y que tienen que conocer la memoria histórica porque de dónde venimos, a dónde vamos, de dónde somos, entonces la identidad, ¿no? De dónde salí yo, de dónde salió mi papá, por qué nací yo, por qué se casaron, dónde fue, entonces todo ese asunto, la memoria, porque el que no conoce la historia está condenado a repetirla, ¿no? Si los errores se repiten. Como dice el clásico. Don Javier Félix, siempre un gusto platicar con usted. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias, José María, muy amable por tu hospitalidad. Y Muchas gracias. saludos a toda la gente de la Mujoa. Saludos, nos vemos la próxima.